Muy buenas tardes, amigos oyentes de Radio Bolivariana. Un saludo muy especial de Edison Sierra en la parte técnica y de María Eugenia Álvarez. Bienvenidos al programa del Dicho al Hecho que ustedes sintonizan en 1110 AM y www.radiobolivarianavirtual.com. Y hoy vamos a hablar de un síndrome que evade el responsabilizarse posponiendo tareas a realizar. Los seres humanos somos muy dados a posponer, a aplazar. Vamos a hablar de qué es esto. Se llama procrastinar. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué se esconde cuando yo, como persona, estoy aplazando cosas y cosas dependiendo de lo que vaya a aplazar? ¿En qué más procrastino, cierto? De eso vamos a hablar aquí con la coach Ángela Rojas, quien ha estado ya varios programas con nosotros, aportándonos como maestra, como guía del trabajo que hace. Procrastinar, el tema de hoy. Recuerden que está el 411-7882, la línea participativa de Radio Bolivariana. Ángela, muy buena tarde y bienvenida. Gracias, María Eugenia, encantada nuevamente de poder compartir este importante espacio contigo y con toda la audiencia de Radio Bolivariana. Este es un tema bastante apasionante. Pienso que por A o por B a todas las personas nos puede tocar de manera directa o tangencial y vamos a descubrir muchas cosas importantes acerca de nosotros mismos con este término que puede ser novedoso para muchos, procrastinar. Sí, porque para mí, bueno, vamos a aprovechar entonces lo de hablar de procrastinar. Se hace uno muchas suposiciones, porque aplazo, me da miedo. ¿Puede ser la raíz de este síndrome el miedo, Ángela? Claro que sí, yo pienso que en el fondo la raíz principal se llama miedo, miedo a muchas cosas y vamos a ir develando esto en el transcurso del programa. Y por ahora me parecería muy interesante si cada uno de los oyentes empieza a pensar qué aplaza en su vida, qué es eso a lo que tanto le saca el cuerpo y deja para el otro día. A mí me parece muy gracioso un diálogo que tiene Mafalda con Felipe en alguna oportunidad. Y Mafalda le dice a Felipe que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces Felipe le dice, pues muy bien, entonces desde mañana empiezo. Desde mañana empiezo a aplazar. Ajá. O sea, todo lo aplazamos, incluso cuando nos están haciendo una motivación para que tomemos acción. Y es un miedo intrínseco. Uh-huh. Miedo intrínseco, los miedos nos transversalizan, ¿cierto, Ángela? Se pone uno a investigar, a conocerse, a trabajar su niño interior, a tener acompañamiento de ustedes como profesionales en diferentes disciplinas y vamos estableciendo la mayoría de nosotros que tenemos unos miedos. Tenemos unos miedos y yo pienso que lo principal es no tenerle miedo al miedo. O sea, uno evadiendo que tenemos miedos, que desde niños los estamos cargando quizás. Esa no es la solución, o sea, esconderlo, sino más bien ponernos a ver cuál es el beneficio emocional, lo que estamos ganando a través de una acción y con eso simplemente a veces matamos el fantasma que no era más que eso, un fantasma, una sombra que se puede diluir fácilmente. ¿Beneficio emocional? Sí, porque nosotros en la vida todo lo que hacemos o dejamos de hacer es porque finalmente le estamos sacando una utilidad. Por decir algo, nosotros podemos procrastinar o aplazar algo porque nos da miedo triunfar. Entonces, si yo tengo miedo a triunfar, mejor aplazo tareas. Y detrás de ese miedo a triunfar, ¿qué hay? Es que cuando yo triunfo, cuando yo tengo éxito, cuando yo alcanzo determinadas posiciones en la vida, tengo que asumir irremediablemente ciertas responsabilidades. O sea, yo tengo que crecer de un punto A un punto B para poder que se establezcan esas nuevas metas en la vida y que yo pueda empoderarme y crecer. Entonces muchas veces en el fondo lo que nosotros tenemos es un miedo precisamente a triunfar, a hacernos responsables de lo que necesitamos. Pero así yo venza determinados miedos y bueno, soy exitosa, soy exitoso y empiezo a asumir como esa responsabilidad de ese triunfo, ¿cierto? Lo que usted decía, nos da miedo. Pero ahí también puede seguir procrastinando en otras cosas. Sí, obviamente, sí. Lo que pasa es que lo que yo te quiero explicar es que muchas veces el miedo no es solo a cosas negativas, como les podríamos denominar, porque triunfar se supone que es muy bueno, ¿cierto? Pero entonces, como no tengo
la suficiente capacidad interna o esa valentía o esa autoestima tan alta o ese merecimiento tan desarrollado, me puede dar miedo triunfar. Entonces mejor me autosaboteo y procrastino o aplazo una tarea. Sí. Tiene un fondo, un trasfondo. Tiene una raíz muy fuerte. Entonces, una de las cosas, así como se puede esconder es un miedo a triunfar, también podemos tener un miedo a fracasar o a perder. Yo diría que muchas veces es eso, a fracasar o a perder. Sí. No nos gusta perder. No nos gusta perder porque creemos que el error es malo, que no aprendemos del error y finalmente nosotros como seres humanos no tenemos garantizado que a toda hora vamos a estar 10 sobre 10. Cuando un niño empieza a caminar se cae muchísimas veces y solamente para aprender a estar erguido, a dar sus pasos de manera firme, primero se tuvo que caer muchísimas veces. Sí. Pero culturalmente de pronto nos han enseñado que es que errar es malo, que errar es inadecuado, que nos tachan socialmente mal si estamos equivocándonos, porque caemos en un síndrome del perfeccionismo, de que tenemos que estar 10 sobre 10 y hacer todo bien siempre. Bueno, estamos hablando ya hoy con el oyente de la procrastinación, de procrastinar, aplazar. La procrastinación, del latín procrastinare, pro, adelante y castrinos, referente al futuro. Postergación o posposición es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Irrelevantes o agradables. No me deje olvidar esos dos términos. Y vamos con un oyente que está en la línea. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Germán de Medellín. ¿Cómo me le va? Doña María Eugenia creo que me adivinó porque justamente pues el término me parece un poco como extravagante, digamos. Llama la atención, ¿cierto? Sí, para referirse a aplazar. Sí. Pero creo que usted al definir como etimológicamente como que añade otros factores, entonces me gustaría por favor que como que redondeara más la idea para ver si se justifica hablar de procrastinar y no de aplazar. Sí, bueno, sí. Y lo otro es que pues que no todas las cosas que uno aplaza es por miedo, también puede ser por pereza o simple negligencia, creo yo. Eso es todo. Gracias. A usted por participar. Miedo o pereza. Procrastinar, pero interesante. Bueno, usted, lo que él dice también tiene validez, pero interesante conocer otra palabra que quiere decir aplazar, no quedarnos siempre con las mismas. Y eso quiere decir que hay una riqueza en nuestro lenguaje y que desconocemos mucho dentro del desconocimiento y la ignorancia. Hoy estamos conociendo también, pero gracias por la propuesta suya, conociendo que procrastinar es aplazar. Sí, bueno. Lo que pasa es que nosotros podemos decir que procrastinar, ¿cuáles son los sinónimos? Aplazar, dejar para después, delegar, posponer. O sea, tenemos un cúmulo de palabras. Lo que pasa es que, digamos que procrastinar como tal, diríamos que puede ser un patrón de comportamiento, donde hay varios ingredientes que lo componen y como él dice, está la pereza y la negligencia, que es algo de lo que más adelante teníamos presupuesto conversar, porque sí, realmente no siempre, igual uno en la vida necesita aplazar muchas cosas, pues estamos en unas jornadas que son, digamos, múltiples y a veces no alcanzamos a hacer todo lo que tenemos en un día, pero aquí estamos hablando cuando esto se vuelve un hábito o un comportamiento que nos afecta a nosotros mismos, ¿sí? Sí. Ahí puede hablarse entonces ya de un síndrome, cuando ya se vuelve como un comportamiento y que establezco, por ejemplo, que tengo miedo si todo lo aplazo, una decisión amorosa, una decisión como profesional, puede llamarse ya un síndrome. Ángela. Pues, sí, para ponerle una etiqueta. Realmente a mí la palabra síndrome no me gusta como mucho, pero digamos que la podemos poner dentro de esa categoría, sí, porque lo que estamos hablando es de un patrón que afectan nuestras conductas, nuestros comportamientos y por ende nuestros resultados. Bueno, ¿qué es entonces procrastinar? Yo estaba leyendo una definición que me encontré, sí. Sí, esa es la definición que nos da la Real Academia y digamos que por eso es muy bueno, porque
a veces le estamos haciendo el quite a ciertas situaciones. Esta mañana teníamos la oportunidad de conversar con alguien acerca de eso, le estábamos contando que íbamos a hacer este programa y él de inmediato hizo referencia a algo que un profesor les decía, procrastinar es aplazar lo que tenemos que hacer, que sea necesario, importante para nosotros, por miedo a asumir las consecuencias. O sea, cada quien, gracias a Dios, cada persona puede establecer una definición propia para sus cosas, porque de ahí está la multiplicidad y la ganancia que todos tenemos como seres humanos, que desde la disciplina que estamos ejerciendo podemos establecer una definición o unos conceptos básicos para cada cosa. Entonces, muchas personas, por ejemplo, pueden aplazar tareas absolutamente simples y esto se da mucho. Entonces, digamos, las personas que son desorganizadas con el tiempo o desorganizadas en sus tareas físicas, pues de orden y aseo, por ejemplo. Cuando llegan muchos clientes, pues varios clientes al coaching, que uno establece que hay un desorden en sus vidas, estas personas lo representan en cosas tan básicas como dejar los zapatos tirados, la cama extendida, la toalla por ahí en la mitad del camino. Y son personas que empiezan a generar angustia, estrés por muchas, y se refleja en ese orden físico. Cuando uno empieza a establecer, dice, no, entonces, por ejemplo, trabajo toda la semana y el sábado, domingo, que son mis días libres, mi casa está hecha una montaña de desorden, entonces finalmente yo tengo que sacrificar el sábado y domingo, que serían mis días de descanso, a organizar un reblujero impresionante. Entonces, uno les dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuánto te demoras guardando unos zapatos en un closet? 1 minuto. Ah, bueno. ¿Cuánto te demoras llevando la ropa sucia al cesto de la ropa? 1 minuto. ¿Cuánto te demoras tendiendo la cama? 2 minutos. Entonces uno les empieza a sugerir, bueno, ¿qué tal si esta semana te pones como meta hacer toda tarea que dure menos de 2 minutos inmediatamente, no aplazarla? Y cuando nosotros logramos establecer, por ejemplo, ese hábito, que es un hábito que nos empodera bastante, nos organiza en el tiempo y nos organiza también en las actividades diarias, se llama una estrategia muy simple de los 2 minutos. Toda tarea que dure menos de 2 minutos la hago y el resultado que eso me trae a la vida es demasiado grande. ¿Por qué? Porque me está dando tiempo libre para otras cosas y fuera de eso me está quitando el estrés, la ansiedad, toda esa incomodidad que me está generando. Ay, ya viene el domingo para yo encerrarme en mi casa, arreglar ese mugrero, ese desorden, como está oliendo de maluco, como veo todo de horrible. No, ya resulta que se aligeró una tarea. Sí, y no hay tantos niveles de ansiedad, ¿cierto? Sí, porque finalmente entonces, ¿qué estoy haciendo? Mediante una cosa tan simple, estoy alimentando una ansiedad que es innecesaria muchas veces. Bueno, hay otro oyente que quiere participar. Muy buenas tardes, estamos hablando de aplazar, procrastinar. El término para quienes no sabíamos que procrastinar es aplazar, posponer. Buenas tardes, sí. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, ya la explicación ha sido muy clara, yo creo que ha sido muy clara en cuanto a lo que es procrastinar o aplazar. Pero ustedes, ¿cuáles serían los antecedentes? O sea, me gustaría como escuchar una explicación sobre cuáles pueden ser las posibles, porque puede ser una cosa multicausal, las posibles causas que lleven a las personas o que nos lleven a todos a procrastinar. O sea, si eso es de origen psicológico o es del entorno social, en fin, o sea, ¿dónde está la causa raíz que lleve a que nos lleve a todos a procrastinar? Muchas gracias y los escucho por la radio. A usted por la llamada. Sí, interesante las causas. Y hablamos ahora de las características también. Ángela. Le agradezco mucho al oyente. Yo diría que realmente en el fondo hay un miedo y eso es lo que necesitamos como establecer a nivel individual, porque nosotros como seres humanos, aunque tengamos características similares para todos, en realidad cada quien tiene sus particularidades o sus especificidades. Sí, así como decía, puede haber personas que lo que tienen es miedo a perder o a fracasar, puede que haya personas que tienen miedo a asumir el triunfo o el éxito. Pero esto lo tengo que trabajar a nivel individual con cada quien, a ver qué es lo que está determinando en su vida que esto se esté dando y se esté presentando de esta manera. ¿Por qué? Porque es que todos tenemos unos guiones, unos patrones mentales que han sido establecidos y que son como
un clic, un control automático que se activa en nosotros de manera inconsciente. Recordemos que la mente inconsciente tiene un 95 o 97% de pensamientos, de creencias que son los que se disparan en determinado momento y nos llevan a acciones como esas. Entonces, ante todo, digamos que aunque los miedos son comunes, son individuales para cada quien. Individual. Sí, porque lo que te dispara a ti de pronto posponer una tarea puede que a mí no me la dispare. Y puede que un hábito de posponerse en una persona sea diferente a los míos, ¿cierto? Además, todos tenemos escalas. De pronto yo puedo manejar una escala de posponer cosas de entre el 1 al 10, una escala del 9. Como puede que haya personas que lo que pospongan sean cosas muy irrelevantes y sean del 2% y realmente no tengan tanto efecto en su vida, ¿cierto? Sí. Por eso aquí en este tipo de programas lo que tratamos es de sensibilizar para que nosotros mismos podamos esculcar un poquito como en todos esos archivos mentales nuestros hasta qué punto estas cosas nos están afectando, porque igual hay quienes se vean afectados y quienes no. Sensibilizar, sí. Bueno, otra causa. Los miedos que tienen que ver con esto. Los miedos no, disculpas. Los complejos, por ejemplo. O hay complejos y en los complejos están los miedos. Bien, un complejo se presenta porque finalmente ahí hay un miedo implícito, ¿cierto? Yo diría que cosas que se pueden esconder detrás de esta procrastinación o aplazar puede ser también una falta de disciplina. O sea, me falta concientizarme en que la vida tiene un ABC, una estructura que es necesario llevar para poder llegar a resultados satisfactorios. Cuando nosotros no seguimos ciertos cánones, ciertos ABC en nuestras vidas, ciertos hábitos, también nos estamos volviendo indisciplinados. Entonces, mira que muchas personas, por ejemplo, pueden posponer lo que tú me decías ahora, hacer una llamada. Pero quizás hacer una llamada yo la puedo posponer, pero cuando se vuelve un hábito que yo pueda posponer un montón de llamadas porque tengo un problema de sociabilizar, porque resulto peleando con todo el mundo, porque me considero una persona muy tímida, entonces más fácil no hacer una llamada, no interactuar, que asumir, es que en el fondo a mí me da miedo la socialización, ¿cierto? Puede ser de esa naturaleza. Miedo a enfrentar a tal persona, por ejemplo, una realidad. Sí, una cosa a la que estoy realmente evadiendo, de esa manera. Entonces, otra causa, además del miedo, Ángela. Otra puede ser la falta de motivación. Nosotros tenemos que tener una alta carga de motivación para asumir las tareas y los eventos del día. Si, por ejemplo, un estudiante, si le tiene pereza a la materia de sociales, pues no va a decir qué maravilla que me pusieron una tarea de sociales y una evaluación y voy a sentar. O matemáticas. Sí, que son como los cocos de los colegiales, ¿cierto? Entonces también necesito una alta motivación o una motivación adecuada para poder afrontar una tarea, porque si no la misma tarea la voy posponiendo, la voy posponiendo, la voy posponiendo hasta que no la afronto. Digamos que volviendo con esto del aseo, que pienso que es una de las cosas que se presentan mucho en las familias y que son una causa de mucha disparidad, inclusive a nivel de pareja, porque entonces si yo hice aseo ayer, tú por qué no lo haces, o repartámonos esta tarea. Lo que pasa es que, pues quien dice qué rico que madrugamos hoy a hacer aseo, pues siquiera que amaneció, para que barramos y trapiemos. Pues yo pienso que muy poquitas personas pueden decir qué maravilla. Pero ¿cuál es la motivación que hay detrás de eso? Disfrutar de un espacio agradable, disfrutar de un espacio limpio, disfrutar del bienestar que nos puede dar el aseo. Y ponernos de acuerdo para. Además de conciliar. Sí. Entonces mira que la motivación de pronto a primera vista no la tenemos que ver, pero sí podemos mirar cuál es la motivación a través del resultado que vamos a obtener. Falta de motivación. Entonces mira que aquí ya vamos como configurando varias cosas. Un miedo a fracasar, a perder, pero también a triunfar. Una falta de disciplina y una falta de motivación. También podemos hablar del perfeccionismo, porque ya lo esbozamos un poquito. Y el perfeccionismo es que a nosotros de alguna manera nos enseñaron que nosotros debíamos ser 10 sobre 10, que teníamos que ser intachables y que si no, no íbamos a ser válidos y suficientes. Y realmente el perfeccionismo es una ilusión, porque no somos perfectos. Siempre nos vamos a poder equivocar y todo es susceptible de ser mejorado.
Entonces, si nosotros vamos en una escalera ascendente, cada vez vamos a estarnos mejorando a sí mismos y a veces aprendemos por repetición. Entonces, a la hora de estudiar, a la hora de emprender cualquier hobby, cualquier tarea, de aprender un idioma, simplemente necesitamos es repetir, la práctica hacia el maestro. Entonces, por ejemplo, a veces le tenemos miedo. Por ejemplo, yo personalmente le tengo cierta barrera a los idiomas. Pues entonces yo hago todo lo posible por evadir estudiar idiomas. No tengo tiempo, no tengo dinero, el horario no me da. El horario no me da, es que el profesor no me gusta, es que qué pereza estudiar para esas evaluaciones, tengo cosas más importantes que hacer. Es que no me gusta tal país y no quiero aprender su idioma. Yo no pienso ir a Francia, no tengo, o sea, saco una serie de excusas que realmente lo que estoy diciendo es, a mí me da cierto grado de dificultad de estudiar idiomas y por lo tanto mejor saco excusas que ponerme a estudiarlos. ¿Sí? Sí. Entonces nosotros sacamos un abanico de excusas para un montón de cosas cuando en realidad lo que estamos escondiendo es, por ejemplo, ese miedo. Pues qué miedo yo a hacer el ridículo, hablar en otro idioma, qué miedo a hacer el ridículo ante mis amigos y que ellos se den cuenta que realmente es que yo no soy buena para idiomas. Porque eso pasa mucho con las presentaciones, ¿cierto? Cuando se está en el colegio, cuando se está en la universidad, qué susto salir o qué miedo, entonces no, yo no soy la primera que voy a ir a exponer, yo no soy el primero que expongo, entonces se va aplazando es por el miedo, al que dirán no voy a ser capaz, ahí también estoy aplazando. Exactamente, y también se pueden presentar enfermedades mentales que pueden incidir en esto. Por ejemplo, cuando una persona está depresiva, tiende mucho a posponer, a hacerle el quite a las cosas. La parte de las esquizofrenias, de las manías. Nosotros desarrollamos una serie de hábitos y de cosas mentales que se pueden ir incidiendo, entonces se vuelve un círculo vicioso, lo uno lleva a lo otro y empezamos, que fue primero el huevo o la gallina, ¿sí? Y es simplemente un círculo vicioso que se está volviendo repetitivo ante eso. Entonces también puede ser un trastorno psicológico. A veces es un trastorno psicológico e inclusive mental. Mental, sí. Que puede tomar unas dimensiones mayores y ahí es cuando se necesita trabajar con otras herramientas, con otras... Sí, estamos aquí conversando con Ángela Rojas, ella es coach, estamos hablando de procrastinar, aplazar, porque aplazamos las cosas. Lo último que ella nos decía es que puede ser síntoma de un trastorno psicológico o mental, ¿cierto? Por miedo, hay unas causas que usted nos ha señalado para los oyentes que apenas llegan, causas, por ejemplo, el miedo, la falta de disciplina, la falta de motivación, el perfeccionismo. El 411-7882 es la línea participativa de Radio Bolivariana. Ya hablábamos de esas causas, hay unas características. Pero pienso que podemos mencionar otras cosas. Es que, por ejemplo, nosotros a veces no nos creemos suficiente o merecedores. Uy. O sea, si yo no me considero suficiente para recibir algo o merecedor de algo, entonces mejor evito hacerlo. Porque es más fácil hacerle el quite que recibir, por ejemplo, un honor, un aplauso, una felicitación, ¿cierto? Entonces mejor no lo hago. Pienso que no me la merezco. No me lo merezco, entonces no lo hago. ¿Ahí qué hay? Baja autoestima, usted la mencionó ahora. Debe ser un síntoma de baja autoestima. Porque a mí, ¿cierto? Sí. Yo no tengo méritos para. Puedo estar diciendo eso así los haya porque nunca me he hecho el trabajo de decir, miro qué pro tengo y qué contras tengo. Pues no son los términos psicológicos. Pero entonces no me quiero reconocer que puedo ser objeto de ese reconocimiento porque tengo los méritos para esto. Pero digo yo no me merezco tal condecoración o tal distinción. Entonces no trabajo por ella. Y mejor me lleno de las excusas y aplazo y aplazo y aplazo para no llegar a ese objetivo, a esa meta. A mí me parece que uno con los amigos, a veces uno a los amigos les ve más méritos, más cualidades, más habilidades. Y dice, Julanito, lánzate a esto, ve, ¿por qué no te metes en esto? ¿Yo? No, yo no soy capaz. Ves que si vos te pones en este concurso, por ejemplo, de fotografía, vos lo ganarías. No, yo no, ni riesgos, yo no tengo para eso, a mí no me alcanza. Y uno le ve el potencial a los amigos y casi que a algunos uno los empuja al abismo para que hagan cosas porque ellos mismos no se reconocen, no se creen merecedores, no se creen suficientes de eso.
Y cuando conocemos personas que lo hacen y dicen, sí, yo voy a concursar, yo voy a proponer en este concurso donde van a hacer un reconocimiento a la mujer, no sé qué, y dicen, ay, pero mira, esa persona como fue, como es de vitrinera, como es no sé qué, esa persona está confiando en lo que es y cree que eso puede ser objeto de ese reconocimiento. Hay otra llamada de un oyente que quiere participar. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doña María Eugenia. ¿Cómo le va? Felicitarla por su programa y por su invitada. Muchas gracias, la escuchamos. Sí, para preguntarle a la doctora, la invitada a ver qué... Ángela Rojas, sí. Sí, a la doctora Ángela, a ver qué puede pasar conmigo, porque para mí pues es prioridad llevar unas hojas de vida. Las estoy aplazando desde febrero. Ujú. Es prioridad, pero más no tengo esa obligación. Sí, lo voy a hacer porque me nace, porque quiero, pero no tengo la obligación. Pero entonces yo digo que es más pereza, porque es que yo miedos no tengo de las entrevistas ni de los empleos, ¿no? Estoy muy segura de lo que voy por las entrevistas. Voy un tiempo, un mes, pero ya me dejo a otros 3 meses. Entonces, como no me llaman, entonces yo me espero y me espero para llevar otras. Entonces, yo pienso entonces que sería más pereza. Otra cosa, a mí no me enseñaron desde pequeña la disciplina. Ahí no, yo no tengo disciplina en nada. ¿Por qué? Porque mi vida es esa, el día de hoy, lo que hice hoy. Voy a llenar unas hojas de vida, voy a llenarlas por si las llevo mañana, por si las llevo el martes. Ah, no, es que ya mañana es viernes. Llega sábado, domingo. No, el lunes. Entonces, para decirle a la doctora qué pasos puedo seguir y cuál es la diferencia entre la palabra tan rara que ella dijo ahorita, que la voy a copiar. Procrastinar. Sí, ya la voy a copiar. Y en el diccionario está. O será pereza. Sí. O será pereza lo que yo tengo. Y entonces, ¿cuáles serían los pasos para yo cambiar? Para decidirme a hacer las cosas. Muchas gracias, María Eugenia. Feliz tarde. Gracias, lo mismo. Muy interesante lo de la hoja de vida. Aplazar o pereza. Lo que pasa es que, Disciplina, digamos que esa pereza y esa disciplina son los síntomas. Es como cuando yo voy al médico y resulta que tengo un virus, ¿sí? Pero ¿cuáles son los síntomas del virus? Es fiebre, es cansancio, es malestar, es ganas de estar acostado, ¿sí? Desaliento. Desaliento. Ojos irritados. Ojos rojos. Ujú. Tengo falta de apetito. No me quiero bañar a veces. La cama la veo pequeña para... Entonces, digamos que esos son los síntomas de un procrastinador. Mira que ella define precisamente cómo es. Yo puedo tener la hoja de vida, pero la dejo para mañana, para pasado mañana, ya fue viernes, entonces volvamos a empezar la semana. Ella dice, finalmente yo no tengo como miedo de trabajar, pero me ha faltado disciplina en la vida. Y me da como pereza. ¿Y qué me implica a mí una jornada laboral si no es disciplina y motivación y dejar la pereza botada en un bote? Porque es que muchas veces las tareas que me ponen en un trabajo no todas me van a ser agradables. Todo lo que el jefe me diga no va a ser agradable. Todos los compañeros de trabajo no me van a caer bien. Si no tengo un carro, me va a tocar hacer una filota para un transporte público. Me va a tocar levantarme temprano, bañarme, organizarme. A entrar al metro antes de que cierre la puerta. Exacto. O al tranvía. Entonces eso implica un montón de tareas, de estados que me van a exigir a mí misma, retarme en la disciplina y retarme, ¿cuál será el antónimo de la pereza? En una motivación, podríamos decir. Apatía, ¿no? Apatía viene a ser Diferente. sinónimo de pereza, ¿sí? Ujú. El antónimo. Pues más o menos. ¿Cuál es el antónimo? No lo encuentro en este momento. Podríamos decir que una motivación, ¿cierto? Entonces, lo que yo pienso que esta persona necesita ante sí misma es tomar conciencia de que nosotros, para poder triunfar en la vida, muchas veces vamos a necesitar hacer cosas que no nos parecen tan agradables o tan buenas. Lo que yo les decía ahora, pues quizás arreglar una casa no sea lo más agradable, pero el resultado sí. Y trabajar, ¿qué me hace a mí? Pues, ¿cuál es el beneficio? Crecer como persona. Una realización En lo como social, persona. en lo mental, en lo emocional, en lo intelectual. Y me está formando en muchas cosas, en esa disciplina, en ese interactuar con las personas. Entonces,
ahí es cuando uno necesita mirar cuál es lo que realmente tiene en el fondo. Quizás no se siente merecedora del triunfo, o quizás tiene mucho miedo a fracasar. Ahí también puede haber algo de no en el caso del oyente, porque usted dice, esos son casos muy individuales, pero puede haber algo en eso de yo no llevo la hoja de vida, es porque, bueno, toda la vida me han sostenido, no tengo la necesidad de tener unos ingresos, no quiero ser autónoma, por ejemplo, ahí también puede haber eso, sí, porque a muchas personas puede que se les críe de esa manera, no se le crea la necesidad de decir, bueno, usted es responsable a partir de determinado momento de ganarse la vida, ya estudió. También puede haber eso ahí, Ángela. De ser autónomo y de ser responsable de sí mismo. Uh-huh. Pero también hay personas que le tienen miedo al dinero. ¿Y qué hago yo con dinero? Y yo sí seré tan responsable y tan juiciosa y sabré manejar un presupuesto. Y yo sí me mereceré un buen sueldo. Uh-huh. Sí. O sea, pueden ser muchísimas cosas que por eso uno entra a trabajar el caso particular. Y ella ante todo podría mirar qué es lo que siente. O sea, siente rabia, siente tristeza, siente angustia. ¿Qué siente después de que pase el evento, cierto? Hoy es viernes, ya mañana no me reciben la hoja de vida, o no la puedo mandar porque la plataforma, o no sé qué, y ahora todo es digital. Entonces, ¿qué siente cuando no envió la hoja de vida y se terminó el viernes, por ejemplo? Exacto. Uh-huh. Y ahí ella puede empezar a mirar qué es lo que hay en el trasfondo, qué hay escondido, qué es lo que a ella le está impidiendo empoderarse para mandar esas hojas de vida y trabajar. Sí. Bueno, para que después nos vamos a unos mensajes. A ver, ¿de qué manera se va estableciendo ahí esa situación? Que yo aplace y aplace las cosas. Yo pienso que esos son hábitos que aprendemos desde niños y que de alguna manera nos alcahuetearon. Entonces, simplemente los empezamos a cultivar, los vemos como cosas muy inocuas y cuando menos pensamos se volvieron un monstruo muy grande en nuestra vida. Y cuando no somos conscientes de las consecuencias que esto puede tener negativo en nuestra vida, podemos atraer problemas mayores de perder, por ejemplo, un empleo, de perder una pareja, de perder los amigos. Hay frustración también. Frustración, depresión, angustia, estrés. Más ansiedad. Ansiedad. Uh-huh, sí. Bueno, vamos entonces con otro oyente. Muy buenas tardes. Mi programa Muy buenas tardes. ¿Sí? Sí, señor, lo escuchamos. Bienvenido. Sí, buenas tardes. Rodrigo Restrepo de Belén. Hola, Rodrigo. Bienvenido. Muchas gracias. Hace tiempos en la revista Selecciones escuché esa palabra de procrastinar. Sí. Entonces decía que para no ser o caer, lo primero que hay que hacer es hacer las partes más difíciles, ¿sí? Uh-huh. Los trabajos más difíciles hay que enfrentarlos primero y luego ir saliendo de lo más difícil a llegar a lo más sencillo, ¿sí? Y lo más importante es ser uno disciplinado en todo, ¿no? Uh-huh. Y terminar los trabajos que, por ejemplo, yo soy carpintero, ¿sí? Sí, señor. Y siempre terminar un trabajo para poder coger otro. Y el gran, ¿cómo se puede decir? Como el gran, pues que tengo una gran credibilidad con mis clientes. ¿Por qué? Porque me di a que lo llevo el trabajo tal día y ese día se lleva, ¿sí? Entonces siempre... Muy cumplido, muy puntual. Tengo como esa credibilidad entre mis clientes y siempre he cumplido y siempre me impongo las metas y las termino tal cual. Muchas gracias. A usted, don Rodrigo, muy interesante. A empezar por lo más difícil, Ángela. A mí me parece que eso es básico, porque es que nosotros empezamos a hacerle como el quite a las cosas hasta que no hacemos nada. Si nosotros tomamos esa estrategia que don Rodrigo nos sugiere y empiezo por la parte más difícil, la que más me incomoda, la más aburridora, cuando menos pienso, vamos a terminar, ¿sí? Por ejemplo, con los estudiantes, yo les propongo mucho para los muchos jóvenes es muy difícil estudiar, ¿sí? Leer, por ejemplo. Yo les digo, ¿qué tal si para leerte este libro coges un tiempo determinado, tú mismo lo asumes, 15 minutos, 20, media hora, pero todos los días te fijas eso?
y llueva, trueba, relampaguee, te vas a leer 15 minutos diarios, por decir algo. Y lo que más le agrade, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando les ponen un libro, que es ya. obligatorio, entonces, listo, si yo empiezo eso, voy a lograr cumplir la meta, porque Disciplina. me puse una disciplina, un horario, un estándar. Ahora, por ejemplo, con un estudiante, te van a poner varias tareas. ¿No es más fácil seguir la estrategia que don Rodrigo nos plantea, hacer primero las tareas difíciles o aburridoras, que no las fáciles? ¿Por qué? Porque esas me van a tomar más tiempo, las difíciles. Entonces empiezo las difíciles, las hago, y las fáciles las voy a terminar súper rápido. En cambio, un joven a las 10 de la noche ya va a decir, no, está tan difícil, ya no la voy a hacer, ya estoy cansado, me acuesto a dormir. Entonces siempre es un buen consejo empezar por lo que nos parece un poquito más caótico. Yo pienso que otra cosa que nosotros podemos hacer es listas de tareas. Las famosas listas de tareas donde yo pongo qué es lo urgente, qué es lo importante y qué es lo que puedo dejar para después. Siempre lo urgente lo tengo que trabajar de primero, lo importante en la segunda opción, y lo necesario ya lo voy llevando, sí. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a hacer listas y empezamos a ser disciplinados y empezamos a ser muy conscientes de lo que estamos haciendo, cada vez son menos las tareas urgentes y va a ser mayor la lista de lo importante. Ahorita, por ejemplo, si una persona se descubrió a sí misma diciendo, ay no, yo soy la procrastinadora número 1 del planeta, que me den el galardón a mí. ¿La lista de cuántos? De los 100 más procrastinadores. De los 100 más procrastinadores me lo gané. Entonces empieza a hacer listas y va a sacar una lista muy grande de cosas urgentes y quizás una muy pequeña de cosas importantes. Pero a medida que va transcurriendo el tiempo, la lista de cosas urgentes empieza a perder peso y se van volviendo las importantes, las de mayor. Y cuando ya uno está con la lista de las importantes, uno empieza a ver qué necesito hacer diario, qué puedo hacer semanal, qué puedo hacer cada 15 días, qué puedo hacer cada mes. O sea, uno coge mucha disciplina, mucha organización en las tareas. Bueno, vamos a unos mensajes y seguimos hablando aquí de por qué aplazamos las cosas, qué pasa nosotros cuando aplazamos las tareas que tenemos que hacer en lo personal, en lo profesional. Bueno, volvemos en un momento. He aquí un mensaje de Alcohólicos Anónimos. Lo que más recuerdo es la soledad que sentía al estar aparte de la demás gente. A fin de cuentas, beber no era divertido para mí. Desde que empecé a asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, tal vez el regalo más grande que haya tenido es que me volví a conectar. Soy nuevamente parte del universo. Me estimo a mí mismo y eso es hermoso. Alcohólicos Anónimos ha sido un milagro en mi vida. Alcohólicos Anónimos sí da resultados. Alcohólicos Anónimos da resultados. Llámenos a la línea de ayuda 018-510-522 o busque su grupo más cercano en www.cnaa.org.co. En Medellín, trabajamos para vos. Avanzamos en el arreglo de la malla vial. Hasta hoy, hemos reparchado más de 8.500 huecos, con una inversión este año superior a los 58.000 millones de pesos. Es un hecho y un compromiso. Si a Medellín le va bien, a todos nos va bien. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. En la librería UPB, amplia y variada oferta de obras de editores nacionales y extranjeras. Tenemos descuentos especiales para la comunidad universitaria. Visítenos en el campus de Laureles. Mayores informes a través del 354-4565. Continuamos en Radio Bolivariana, 1110 AM y www.radiobolivarianavirtual.com, y estamos hablando hoy de por qué aplazamos, por qué procrastinamos, que es lo mismo aplazar o procrastinar, un término que para muchos no es conocido, pero es un término, procrastinar o aplazar.
Y yo le preguntaba, recuerden que está el 411-7882, la línea participativa de Radio Bolivariana. A veces no medimos la dimensión o el efecto que tiene de vivir aplazando. Hay dos tipos de personas que aplazan. El que es de vez en cuando y el que ya es... El crónico. El crónico. Entonces no medimos qué puede estar pasando en nuestro interior. Ahora yo le mencionaba a usted el término síndrome, ¿cierto? Ustedes como coach no hablan de enfermedad, porque hágame esa aclaración antes de irnos a unas estrategias, porque muchos oyentes estarán preguntándose, bueno, María Eugenia y Ángela, discúlpeme que me mencione primero, no van a hablar de qué hacer. Exacto. Lo que pasa es que el coaching trabaja desde la potencialidad del ser, viendo que todos tenemos una capacidad de crecimiento intrínseca y por lo tanto nosotros no vemos las cosas tanto como enfermedad, a pesar de lo que a veces sí las hay y necesitamos de otros profesionales que lo trabajen, ¿cierto? Obviamente la psiquiatría, la medicina, la psicología, pero el coaching ante todo es un entrenamiento. ¿Para qué? Para cuando nosotros encontramos un patrón disfuncional como la procrastinación, ayudarle a la persona a empoderarse para que pueda hacer conciencia de ese patrón y pueda crecer hacia la resolución de eso. Entonces ahí está la diferencia, por eso yo te decía, de pronto para mí el síndrome es una etiqueta que no me gusta mucho porque en el coaching como tal no la trabajamos tanto, ¿cierto? Sino que yo viene una persona y yo no digo, ay, tú tienes un síndrome de coaching, voy a aplicar una inyección. No, sino que venga, analicemos esto de dónde viene y cómo lo podemos superar, cuáles son las estrategias que usted puede implementar para que pueda llegar a eso. ¿Sí? Sí, con una constancia, con un trabajo que es permanente, unos procesos, ¿cierto? Exactamente, ante todo hacer conciencia, y una vez nosotros hacemos conciencia, estamos como quitándole la máscara al problema y lógicamente lo vamos a poder resolver de una manera empoderada. Bueno, entonces estrategias, bueno, porque si yo soy una aplazadora pues crónica, ¿qué puedo hacer? Hay unas estrategias. Listo, entonces ya hemos mencionado algunas, por ejemplo la regla... Mencionemos nomás las que ya mencionamos. La regla de los 2 minutos que les decía, me parece que esa es súper efectiva. Regla de los 2 minutos es, usted decía, por ejemplo, le toma 1 minuto llevar de su cuarto a la lavadora o al cuarto de ropa sucia o al cesto, 1 minuto, vaya y aplíquelo, por ejemplo, mañana en la mañana lleve su ropa interior y sus medias a ese cesto y no le toma 2 minutos, aplíquelo, empiece por ahí. Exactamente. ¿Sí? Guardar los zapatos te demora 30 segundos, hazlo. Hacer una llamada te demora 1 minuto, hazlo. Sí. Lavar un plato te demora 1 minuto, hazlo. Y te vas a dar cuenta que hay un montón de tareas que son de menos de 2 minutos y tu vida va a empezar a operar de manera magnífica. Hacer las listas de tareas. Priorizar, o sea, qué es lo más importante, qué es lo que más peso tiene, qué es lo que más beneficio me va a traer y lo priorizo. Entonces le dedico el esfuerzo a esto que está priorizado. Buscar la motivación mayor, ¿sí? O sea, no la superflua, sino cuál es el bien escondido que hay detrás de esto. Por ejemplo, lo que les decía del aseo, quizás hacer aseo no me guste, pero disfrutar de un espacio limpio, sí. Ahora, también dieta mental. La dieta mental consiste en que nosotros necesitamos trabajar todos esos pensamientos nocivos que nos están llevando a procrastinar. La baja autoestima, el no merecimiento, el no creerme suficiente, el miedo a fracasar, el perfeccionismo, ¿sí? Otra cosa, guardar un ciclo que es iniciar, mantener, terminar. O sea, lo que el Señor nos decía ahora, tiene un éxito don Rodrigo en sus tareas y ante sus clientes tiene una credibilidad muy alta. ¿Guardaron qué, Ángela? Perdón. Un ciclo de iniciar, mantener, terminar. Y don Rodrigo, por lo que nos decía, cumple este ciclo perfecto. Él lo que inicia, lo continúa hasta llevarlo al final. Pero un procrastinador también se distingue porque empieza múltiples tareas y no termina ninguna. Entonces, son las 10 de la mañana y cogió la escoba de barrer. Y a las 5 de la tarde todavía la escoba está por allá tirada en la casa. Empezó un libro en enero y en diciembre del mismo año no lo ha podido terminar. Yo empecé una labor manual y tengo todo el año la tarea de la labor manual, los hilos tirados por toda la casa y nunca se llega a su fin. Una forma que nosotros tenemos de determinar si somos procrastinadores o no, y es pueden ir a su cuarto de baño y ver
cuántas cremas dentales tienen empezadas, cuántos champús tienen empezados, cuántos cepillos de dientes, cuántos cepillos de cabeza. Ahí me puedo identificar como una persona que tiene un montón de cosas empezadas de poquitos, cultiva mucho el hábito de la procrastinación. Entonces, una forma también es empezar a ver, bueno, ¿yo para qué necesito 3 cremas dentales de la misma iniciada? 3 cepillos, 4 cepillos. 3 o 4 cepillos, sabiendo que seguramente ya 2 o 3 de esos los puedo botar. De estos enjuagues bucales. Conozco personas que tienen 4 o 5 enjuagues bucales del mismo sabor, de la misma marca, empezados en su baño. Y uno les dice a las personas, vaya, analice su baño, a ver cómo está. Dicen, si vieras, tengo 10 perfumes empezados, 10 cremas dentales, 10 cremas de afeitar. Bueno, ¿por qué? Porque inician y no terminan. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que empezar es ese hábito de mantener la tarea, iniciarla, mantenerla y llevarla a su buen fin. Eso nada más es algo que nos viene muy bien. Otra estrategia para irme con el oyente. Otra estrategia que yo diría que es la más importante, no posponer el hábito de aplazarme a mí mismo. A ver, no entiendo. No posponerme el hábito de aplazarme a mí misma. O sea, nosotros tenemos que cuidar de nosotros mismos de manera mental, emocional y física. Cuando nosotros estamos posponiendo todo lo de nosotros, mañana hago ejercicio, pasado mañana ya va a ser mejor el ejercicio, la semana entrante y nunca inicié. En la forma de alimentarnos, en la forma de nuestros hábitos de dormir, de mantenernos saludables, en la forma de tener nuestra salud mental. Entonces muchas personas llegan, por ejemplo, pues como al coaching y dicen, no, es que yo hace como 2 o 3 años evidencié este programa, yo quería, pues me di cuenta que yo tenía así este patrón, tal cosa, pero yo pensaba que yo lo podía solucionar por mí mismo, que yo podía leer, que mis amigos me podían decir, y lo único que están haciendo es crecer ese programa, ese problema. ¿Por qué? Porque se están posponiendo a sí mismos. Bueno, posponiendo. Ahí usted nos invitaba a que hiciéramos como una reflexión. Nos estamos posponiendo a nosotros mismos y vamos con el oyente que está por el 411-7882. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Alberto Hernández Aramillo. Hola Hugo, bienvenido al programa. ¿Cómo le van? Bienvenido al programa, muchas gracias, bien a usted. Me recuerdo de su nombre, qué pena. Ella se llama Ángela, la invitada, y yo soy María Eugenia. María Eugenia, Angelita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Vea, lo que pasa es que hay una cosa muy particular. A veces uno quiere decir, yo hago las cosas, o porque estoy bien, o que gano bien, o porque digo todo, no es eso. Lo que pasa es que a veces ignoramos a Dios a un lado, y cuando uno se encomienda a la Santa Misa, Santa Oración, y mientras uno le pida servimiento, voluntad de Él, todo Él habrá su obra. ¿Cuántas veces habrá su gran obra? ¿Cuánta gente no programó un viaje para España, Estados Unidos, Europa, que ya se van a ir? Ocurre que les dio un infarto y se murieron. Vamos hay que, con fe en Dios, enfocar, siendo positivos, siendo realistas, pero digámoslo, que las cosas pueden salir y salen, pero todo va con las manos de Dios, porque a veces creemos que Dios es un Dios triunfalista, milagroso para todos, sí lo es, pero a veces malutilizamos a Dios, a veces como uno cómodamente quiere, y en sentido de favores. Entonces pienso que hay que tomar conciencia, porque Dios lo puede todo mientras que uno disponga el corazón a Él, y mientras que las cosas sean en la voluntad, el tiempo de todas maneras. Yo les felicito por eso tan bonito. Muchas gracias por atenderme. Que Dios los bendiga y que cada momento sigan realimentando a través de Radio Bolivariana este lindo programa tan espectacular. Para ti, Angelita, mi María Eugenia, un saludo muy cordial, muy respetuoso, un abrazo inmensamente, un beso, y les quiero mucho, amigo y servidor Hugo Alberto. Muy buenas tardes. Ay, Hugo, qué lindo, qué hombre tan amoroso, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ahí es cuestión de la fe, ¿cierto? Sí, Hugo, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, porque, y muchas gracias por sus palabras tan bonitas, porque de todas formas, mientras nosotros no tengamos un desarrollo espiritual firme, no vamos a poder salir de todos estos patrones que nos están desempoderando y que son disfuncionales. Una cosa es la religiosidad y otra cosa es la espiritualidad, que nos lleva a tener
ese ser divino dentro de nosotros como el que nos está rigiendo en nuestras vidas, y ahí viene a cobrar la frase de hágase tu voluntad una fuerza total, porque realmente si nosotros ponemos todo en manos de Dios, vamos a poder salir de todos estos patrones disfuncionales y vamos a poder alcanzar un éxito total. Lo que pasa es que también nos necesitamos como humanos para colaborarnos y para lograr salir de todas estas situaciones que a veces nos atascan. Bueno, esas estrategias, ¿cierto, Ángela? Me llamó mucho la atención la que usted me decía, no posponerme, quitar el hábito, ¿cierto? De posponerme a mí misma. Exactamente. ¿Qué voy a hacer yo a partir de hoy para dejar de posponerme a mí misma? ¿Con qué me estoy autosaboteando? Y la procrastinación, con todas estas cosas que vimos hoy, el miedo a fracasar, el miedo a perder, el miedo a triunfar, el perfeccionismo, la falta de disciplina, la pereza, la negligencia, la falta de motivación, el no creerse suficiente, el no creerse merecedor, el cultivar una baja autoestima, el cultivar los malos hábitos aprendidos, nos llevan a procrastinar. Digamos que esos son todos los ingredientes que forman esa receta maluca de procrastinadores en nuestra vida y que nos impiden disfrutar de muchas cosas buenas, de relaciones, de trabajos, de el éxito y el triunfo del que somos merecedores. Y nos llevan a mayores fracasos, por ejemplo, en el plano de lo sentimental. Si aplazamos mucho una decisión, por ejemplo, en decir no más, de romper una relación, de terminarla en forma amigable, sí que más daño nos estamos haciendo, que es muy común que eso suceda. Exacto, porque... Por miedo a quedarme, por miedo a los hijos, por miedo a... Sí, porque a veces somos codependientes y entonces confundimos amor con necesidad. Entonces no dejamos que la otra persona sea libre o autónoma, porque simplemente estamos dependiendo como de esa persona que la convertimos es en una muleta. Y las muletas en este caso no vienen a ser buenas. Entonces nosotros mismos procrastinamos muchas veces decisiones importantes. Así como el miedo a terminar una relación, también a veces tenemos el miedo a empezar una relación, porque eso conlleva muchas cosas. Bueno, procrastinamos, aplazamos decisiones importantes que marcan el rumbo de la vida y ahí en adelante. ¿A usted cómo la contactan? Usted está en los medios, ¿cierto? En las redes, Ángela. En las redes sociales, pues yo los invito a visitar el canal de YouTube que se llama Crea Excelencia, como una sola palabra. ¿En YouTube? Sí, Crea Excelencia. Sí, pegadito Crea Excelencia. Crea Excelencia. Ahí van a encontrar una serie de videos y en la caja de descripción de los videos están todos los enlaces a Facebook, a Instagram, a LinkedIn, donde pueden encontrar más información. También les voy a dejar el número del WhatsApp por los que quieran suscribirse al canal. Yo estoy todos los días o 2 o 3 veces a la semana enviando información a través del WhatsApp. Entonces, por favor, me escriben, me dicen que los inscriba y les empiezo a mandar. ¿En qué número de WhatsApp? 300 526 526 58 58 28 28 300 526 58 28, el WhatsApp de Ángela Rojas. Sí, hay alguien que me hace una seña que por favor repita la regla de los 2 minutos. La regla de los 2 minutos consiste en que toda tarea que te cueste menos de 2 minutos siempre la hagas. O sea, arrancar por ahí. Arrancar por ahí te crea mucha disciplina, te da grandes satisfacciones y mucha motivación. Por decir algo, una llamada que no quieres hacer y la puedes hacer en 2 minutos, hazla. Lavar un plato que te quita solo 2 minutos, hazlo. Toda tarea en la vida evalúala. Me quita 2 minutos o esa es la inversión de tiempo que necesito. 2 minutos, hágala. Y se vuelve un hábito absolutamente saludable. Y si le va a tomar menos de 2 minutos decirle a alguien te amo o te quiero, dígaselo. Sí que es cierto. No, en serio, sí. Sí, porque nosotros a veces somos muy tacaños emocionalmente y esa tacañería nos cuesta muchos infortunios en la vida. Entonces también una caricia, una mirada, un halago es de 60 segundos. Bueno, Crea Excelencia en YouTube, encuentra usted a Ángela Rojas, la coach que nos acompañó hoy en el programa hablando de procrastinar, aplazar, porque aplazamos, en qué procrastinamos más, de qué manera lo establecemos,
que escondemos con esto, ¿cierto? Y ella nos invita a sensibilizarnos y a mirar, a hacer una conciencia de qué nos está pasando, porque no nos conviene a ninguno estar aplazando las cosas. Muchas gracias, Ángela. También la encuentran por WhatsApp 300-526-5828.